a una nueva sección del estudio. Esta sección abarca los capítulos 9, 10 y 11. Y muchas personas creen que estos tres capítulos son los más difíciles en la epístola a los romanos. Y definitivamente contiene algunas enseñanzas que no son tan fáciles de comprender al golpe de vista, pero principalmente la dificultad consta de ideas preconcebidas que traemos nosotros, muchas veces a la lectura de la Biblia, y también consta de sencillamente no tener cuidado en leer lo que dice y no agregar a lo que dice el texto. Estaremos estudiando el tema: la justicia por medio de la fe siempre ha sido el plan de Dios para judíos y gentiles. Hemos estudiado la necesidad de la justicia o la justificación por medio de la fe. Hemos estudiado la provisión que Dios ha hecho para esta justificación. Hemos estudiado los requisitos de Dios para que nosotros seamos justificados y las bendiciones que recibimos y cómo estos afectan nuestra vida cotidiana en la eliminación de la práctica del pecado y nuestra santificación, y la esperanza que nos da de glorificación y que nosotros podemos superar las dificultades del sufrimiento de esta vida viendo hacia adelante, hacia el futuro y la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Y hemos visto que hay con el Antiguo Testamento que hay acuerdo, pero ya en estos tres capítulos se enfoca más este punto, que Dios siempre había planificado justificar tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe. Nunca pensaba hacer otra cosa. Así que el plan divino está intacto. El plan divino no ha cambiado. El plan divino no ha sido frustrado por las reacciones de los hombres. El plan divino no ha sido transformado de ninguna manera, sino que lo que estamos viendo en el Evangelio y en la Iglesia de Cristo Jesús es el cumplimiento de lo que siempre ha sido el plan de Dios, tanto para judíos como también para gentiles. Y la primera parte que estaremos estudiando en el capítulo 9, todos los versículos del 1 al 33, es la incredulidad de los israelitas versus la justicia de Dios. Dios es justo, por un lado. Los israelitas no creen, son incrédulos, por otro lado. Así que tenemos este problema, esta lucha, este conflicto entre los israelitas incrédulos y la justicia de Dios, que Dios es justo. Primeramente, Pablo introduce este punto en los primeros 3 versículos del capítulo 9, hablando de su tristeza personal, la tristeza que él sintió por la incredulidad de los israelitas, siendo él mismo israelita. El texto dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Notamos 3 atributos de la tristeza de Pablo por la incredulidad de estos israelitas. Primeramente, es una tristeza sincera. Él no está fingiendo. Él de veras siente en su corazón una tristeza tremenda. Segundo, es una tristeza profunda, una tristeza continua. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Lamento que no podemos nosotros escuchar la voz de Pablo, expresar con la emoción que sentía en su corazón estas palabras. Pero tengo una idea de cómo sería esta voz. Tengo una idea.
porque he visto y he escuchado la voz de padres y madres que están tan preocupados, que sienten tanta tristeza por la incredulidad de sus hijos o de sus parientes. He visto cómo caen las lágrimas y cómo la voz se expresa en estos momentos de sincera, profunda tristeza. Y cómo dicen que esto es algo que está en su mente todo el tiempo, que es continuo para ellos este dolor que nunca se quita. Es semejante a la tristeza de Cristo cuando Él vio a Jerusalén y por ella lloró. A pesar del maltrato que Pablo recibió a manos de estos israelitas, los amaba tanto que sintió esta gran tristeza. Una tristeza, y este es el tercer atributo, una tristeza dispuesta al sacrificio. Porque estos israelitas eran sus hermanos, según la carne, porque Pablo también era israelita en cuanto a la carne se refiere. Él les tenía mucho amor, y deseara, dice, si tal fuera la voluntad de Dios. No lo fue, pero si tal fuera la voluntad de Dios, deseara estar en la condición espiritual en la cual ellos se encuentran, anatema, separado de Cristo para lograr la salvación de ellos. Esto, mis estimados, aunque nos parezca increíble, es exactamente lo que Cristo hizo por todos nosotros. Él deseó y aceptó estar en nuestra condición espiritual, anatema, separado de Dios. Pero por supuesto en el caso de Pablo, como lo fue en el caso de Moisés, quien lo propuso unos 1500 años antes de Pablo, Dios no permite tal arreglo. Él no permite que un ser humano tome el puesto de otro ser humano en cuanto a la condenación espiritual se refiere. Cristo fue el único que pudo hacer esto, y nosotros no lo podemos hacer. Luego, en los versículos 4 y 5, vamos a encontrar los privilegios especiales que esta nación de Israel recibió de Dios, pero no supo aprovechar, y que resultó en la situación, en la condición trágica en la cual la mayoría de las personas de esta nación de Israel se encontraban cuando Pablo escribió estas palabras tan tristes acerca de ellos. El texto dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. 8 privilegios especiales que esta nación no supo aprovechar. Primeramente, es la adopción de la nación de Israel como hijos de Dios. Segundo, la gloria de Dios que les apareció y moró entre ellos en el tabernáculo y luego en el templo. Tercero, el pacto hecho únicamente con ellos por medio de Moisés. Cuarto, la promulgación de la ley recibida en las 2 tablas en el monte de Sinaí. Quinto, el culto establecido y ofrecido a Jehová Dios por medio de los sacerdotes. Sexto, las promesas de la nación, la tierra y la simiente que Dios hizo a Abraham y sus descendientes. Séptimo, de quienes son los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac, Jacob, Israel y sus 12 hijos. Octavo, de los cuales, según la carne, vino Cristo en cumplimiento de la promesa de la simiente que Dios hizo a Abraham. Mire cuántas bendiciones, cuántos privilegios especiales, privilegios que ninguna otra nación recibió. El ser adoptados como hijos de Dios, algo que nunca pudieron haber merecido,
así como nosotros no merecemos esta bendición. El tener a la gloria de Dios morando entre ellos en todo momento, primeramente cuando estaban allá en el desierto, en el tabernáculo, y posteriormente cuando estaban establecidos en la ciudad de Jerusalén, en el templo, en el lugar santísimo. Ahí estaba la gloria de Dios manifestándose entre ellos. El tener este acuerdo del pacto que Dios hizo con ellos, algo que no hizo con ninguna otra nación, un pacto especial con las promesas y las bendiciones que les dio a ellos. La promulgación de la ley en aquellas 2 tablas que Dios dejó como monumento, como evidencia de que Él les había hablado, que Él les había establecido esta ley como fundamento para sus vidas y para su nación. Y tuvieron el privilegio de acercarse a Dios en culto, en adoración, en sacrificios, en ofrendas. Y Dios aceptó y recibió todo esto, estableciendo la forma exacta en que podían ellos acercarse a Él, a pesar de no ser dignos de ello. Promesas sin fin, pero principalmente las primeras que hizo Abraham, de hacer de él una nación grande, de darles esta tierra prometida, y de que por medio de su simiente iba a bendecir a todas las naciones, incluyendo la salvación, el perdón de pecados que Dios ofrece al mundo en Cristo Jesús. Y el haber heredado de antecedentes como Abraham, Isaac, Jacob, José, toda la fe y toda la obediencia, toda aquella historia que ellos tienen en su existencia, y luego de ser portadores, por decirlo así, del Hijo de Dios, de los cuales, según la carne, vino Cristo, en cumplimiento de la promesa de la simiente que Dios había hecho a Abraham. Note lo que dice de Cristo en el versículo 5, porque nos presenta 2 aspectos de su naturaleza, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En el aspecto físico, o sea, según la carne, Cristo Jesús es israelita, descendiente de Abraham y Jacob por medio de padre y madre. En lo material, los israelitas se identifican en la Biblia, en Juan capítulo 11 y el versículo 11, como los suyos, los que eran de Cristo, los que son de la misma descendencia que Él. Los israelitas son el medio que Dios usó para traer al Cristo a este mundo, según la carne. Pero hay otro aspecto de la naturaleza de Jesucristo en este texto, y es el aspecto espiritual, su persona interior, o sea, su espíritu. En este aspecto, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En estas palabras encontramos 4 aspectos de la divinidad de Jesucristo. Primeramente, es Dios en esencia, o sea, naturaleza, el cual es Dios, sencillamente declarado. Segundo, es Dios en autoridad o poder, porque es Dios sobre todas las cosas. También es Dios en honra o gloria, es bendito, dice el texto. Y también es Dios eterno, es bendito por los siglos, o sea, para siempre. El propósito aquí no es entrar en detalle sobre la divinidad de Jesucristo, pero este texto es uno de los textos claves, bien claros, que declaran la deidad de la persona de Jesucristo, que Él definitivamente es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Luego, en los versículos 6 al 13, el punto principal parece ser que la palabra de Dios no ha fallado. Leamos
todo este párrafo y luego regresaremos a considerar algunos aspectos. ¿Y para quiénes no ha fallado la palabra de Dios o la promesa de la bendición de Dios? El texto dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Recuerden el contexto de lo que estamos estudiando. Desde el primer versículo de este capítulo, el apóstol Pablo está lamentando la condición espiritual de los israelitas según la carne. Está lamentando que ellos no tienen la salvación. Está diciendo que él quisiera estar separado de Cristo si fuera necesario para que ellos pudieran ser salvos y ser parte de la bendición de Dios. Pero luego responde en el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, no quiero que malentiendan, dice. La palabra, la promesa, la bendición de Dios para Israel no ha fallado para el verdadero israelita. No ha fallado. Para los verdaderos hijos de Dios, la promesa de Dios no ha fallado. O sea que la palabra de Dios no ha fallado. Quienes han fallado son los hombres. No han aprovechado la bendición que Dios les ofrece. Y él entra en esto estableciendo que hay dos requisitos para ser verdadero israelita. Él dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, que el ser descendiente de Israel se refiere a Jacob, el padre de los israelitas. Recuerden que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel por Dios mismo. Así que al decir descendiente de Israel, no se refiere solamente a la nación, sino también a aquel personaje, aquella persona, quien es padre de toda la nación en este sentido material. Así que es necesario primero ser descendiente de Israel para ser verdadero israelita. Es necesario, mas no suficiente. La raza o la nacionalidad de la persona no les aseguraba la recepción de la bendición de Dios. Había otro requisito. Y ese segundo requisito es la fe. La bendición de la salvación no fue prometida a todos aquellos que carnalmente o físicamente descienden de Israel. La bendición de la salvación fue prometida únicamente a los creyentes. Creo que es necesario tomar el tiempo para leer Juan capítulo 8, versículos 34 al 44. Ya estamos familiarizados con este texto porque en el versículo 32 está aquel texto famoso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La respuesta de los judíos, muchos de ellos que escucharon esto, es que nosotros somos linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices tú, seréis libres? Jesús les respondió en el versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Note el contraste entre el esclavo y el hijo,
¿Quiénes son los esclavos? Son los esclavos del pecado, los que practican el pecado. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son judíos los que hablan a él. Son descendientes de Abraham. Son descendientes de Israel. Son linaje de esta familia. Pero son esclavos. No están libres. Necesitaban que el Hijo de Dios los libertara para ser verdaderamente libres y que los libertara por medio de la verdad del Evangelio. Sé que sois descendientes de Abraham, les dice, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Note este versículo. Yo sé, dice Cristo, ustedes son de la nación. Ustedes son físicamente descendientes de Abraham, pero sus acciones no son las acciones de Abraham. Ustedes quieren matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No creen. Yo hablo lo que he visto, dice Cristo, cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Hijos de Dios? ¿Han escuchado esto de Dios? ¿Son hijos de Dios? ¿Son hijos de la promesa? ¿Son israelitas de verdad? ¿Descienden de Israel? ¿Son israelitas? Parece que no, porque ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, no. Bueno, no dijo, no, pero su respuesta indica que no lo son. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es decir, que verdaderos hijos de Abraham son aquellos que hacen las obras de Abraham, obras de fe, obediencia a Dios, aceptan la palabra de Dios, la palabra de Cristo haya cabida en ellos. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Ustedes no toleran la verdad. Me quieren matar porque les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Hijos de Abraham, no lo son. Sus obras lo niegan. Su falta de fe en lo que yo les digo lo niega. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, es decir, que no lo es, ciertamente me amaríais. Prueba de que son hijos de Dios, aman a Cristo. Prueba de que no son hijos de Dios, no aman a Cristo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendáis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, y porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hijos de Israel, hijos de Abraham, hijos de Dios, creo que no, les dice Cristo, porque sus actitudes, su falta de fe, su falta de amor, su falta de obediencia, sus obras lo niegan. Así que para ser verdadero israelita, los dos requisitos son ser descendiente de Israel, de Jacob, sí, pero también la fe como la de Abraham, una fe obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha fallado, enseña Pablo, para los verdaderos hijos de Dios. Pero no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, declara en el versículo 7. Hay diferencia entre ser descendientes y ser hijos. Hay diferencia. Ismael y sus descendientes son descendientes de Abraham.
pero no se consideran como hijos de la promesa. Los mismos israelitas no los consideran como hijos de la promesa. Ismaelitas, no, estos no son de la familia, estos no son del pueblo, es otra nación. ¿Y por qué? También descienden de Abraham. ¿Por qué los rechazan a ellos? Bueno, porque en Isaac será llamada la descendencia. Así dice el versículo 7, citando del Antiguo Testamento del libro de Génesis, en el capítulo 21. En Isaac será llamada descendencia, no en Ismael. ¿Quién decidió esto? Dios. Así que no por ser hijos según la carne son hijos de Dios. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino ¿quiénes? Los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Ellos habían malentendido aún esta promesa, que solamente por ser hijos según la promesa son contados como descendientes. Pero el punto que el Espíritu Santo desea que entiendan ellos y nosotros es que la palabra de la promesa siempre limitó la bendición. La palabra de la promesa divina, desde el libro de Génesis en adelante, siempre aceptó a unos y rechazó a otros. Cuidado con esta enseñanza, porque algunos han tomado esta enseñanza y la han aplicado mal, la han malentendido y están enseñando que Dios ha decidido que Él quiere salvar a algunas personas, pero antes que otras personas nazcan ha decidido que van a ser malas personas, que van a ser condenadas. Y como veremos, no es esta la enseñanza. La enseñanza es que Dios siempre ha establecido un límite a la bendición que Él ofrece. Él acepta a ciertas personas bajo el sistema de la promesa y rechaza a otras personas que no llenan los requisitos que Él ha establecido. La palabra de la promesa siempre limitó la bendición aceptando a unos y rechazando a otros, y nos presenta dos ejemplos históricos de este principio. Y estos dos ejemplos históricos son Isaac e Ismael, y luego Jacob y Esaú. El versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así fue. Sara tendrá un hijo. Esta es la palabra de la promesa. Esto excluyó a Ismael de la promesa, de la tierra, de ser hijo de la promesa, fue excluido Ismael. En el caso de Jacob, luego, en los versículos 10 al 13. Y no solo esto, no solamente fue así en el caso de Sara, Isaac, Ismael, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, hablando de Jacob y Esaú, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, es decir, por Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si lo nota con cuidado, encontrará allí tres principios, en este último caso de Jacob y Esaú, que señalan la soberanía de Dios en la decisión de escoger a Jacob y rechazar a Esaú. Primeramente, lo decidió antes que nacieran, dice en el versículo 11, pues no habían aún nacido. Segundo, en el mismo versículo, fue antes que hicieran bien o mal. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, dice. Y luego
dice que lo decidió por pura elección. Dios lo decidió por pura elección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Ahora, note con cuidado este punto porque es muy importante. Nada tiene que ver esto con la salvación del alma de Jacob o la salvación o condenación del alma de Esaú, sino que se trata únicamente de la elección de Jacob como padre de la nación de Israel. Solamente este aspecto de la vida de estos dos hombres fue decidido en base a la elección soberana de parte de Dios. La enseñanza es que Dios escogió a Jacob como padre de la nación de Israel, del linaje de Jesucristo, y le dio más importancia, más poder, más riquezas que el hermano Esaú. No porque lo merecía, sino porque Dios así lo quiso hacer de acuerdo con su propósito eterno. Alguien dice, bueno, eso no es justo, no es equitativo. ¿Y quién es usted para decirle a Dios lo que es justo, lo que es equitativo? Dios es soberano. Dios puede decidir utilizar a una persona para un propósito suyo, si Él desea hacerlo, y puede decidir excluir a otra persona de este propósito suyo si Él así desea hacer. Él sabe lo que hace. Él entiende lo que nosotros no entendemos. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros, son más altos como lo son los cielos que la tierra. Así que nosotros no podemos decir que Dios hizo mal cuando le hizo a Jacob padre de la nación de Israel en vez de Esaú. Dios todo el tiempo levanta a hombres para ser rey, para ser presidente, para ser emperador, y le da poder con un propósito que Él tiene en mente. Obviamente, si levanta a uno, excluye a otro en este plan divino. Pero este es el punto, no es más. Nada tiene que ver con la salvación de estas personas. Dios no juega con el alma de las personas. Debemos entender en este contexto la aplicación a la salvación de algunas personas y la condenación de otras personas. Porque es cierto que Dios ha decidido salvar a un grupo de personas y ha decidido condenar a otro grupo de personas. Cuidado, escuchen bien. Van a malentender si no escuchan bien lo que estoy diciendo y lo que el texto está diciendo. Dios ha escogido a los que tienen fe en Cristo para ser justificados, salvos. No porque ellos merezcan más el favor de Dios, sino porque Dios así lo quiso, de acuerdo con su propósito eterno, que a propósito está de acuerdo con su naturaleza divina. No es algo que Él sencillamente decidió, sino que es algo de acuerdo con su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, su amor, todo esto. La elección de los creyentes es por gracia y depende del llamamiento de Dios que Él lleva a cabo por medio de la predicación del Evangelio, que estaremos estudiando más en el capítulo 10. Pero Dios deja que cada persona escoja entre la fe y la incredulidad. Pero cuando escoge la persona creer, está escogiendo la salvación. Cuando escoge la persona no creer, está escogiendo la condenación. Porque Dios ha establecido salvar únicamente a los creyentes. La promesa es para aquellos que son de la fe de Abraham. La promesa excluye a los que no son de la fe de Abraham. Pero cada persona decide si va a ser de la fe de Abraham o si no va a ser de la fe de Abraham. Cada persona escoge su destino, pero Dios ha establecido los requisitos
para recibir bendición o ser excluido de la bendición, para ser salvo o ser excluidos de la salvación. Dios lo ha decidido. Por esta razón, Pablo lamenta la condición de los israelitas que no creen, no se sujetan a Cristo, y separados de Cristo no tienen esperanza, porque los hijos no lo son según la carne, sino los verdaderos hijos de Dios lo son según la promesa, que es la promesa para aquellos que son de la fe de Abraham. Como estudiamos en el capítulo 4 y el versículo 12, que Abraham es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No por la ley fue dada la promesa, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Por tanto es por fe, versículo 16 de Romanos 4, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Lo que Dios estableció en el caso de Isaac e Ismael es que por medio de Isaac iba a venir el linaje del Cristo, el cumplimiento de la promesa. No fue que Isaac podía ser salvo e Ismael no. Lo que Dios decidió en el caso de Jacob y Esaú es que Jacob iba a ser el mayor y que Esaú iba a ser el menor en cuanto a servicio, en cuanto a autoridad, en cuanto a su puesto en el plan de Dios, pero no que Jacob podía ser salvo y Esaú no. Y lo que Dios decide en relación a cada uno de nosotros no es que usted puede ser salvo, usted no, usted sí, usted no, sino que los que quieren ser salvos lo tendrán que ser por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio del Evangelio de Cristo, por tener la fe de Abraham. Y en el contexto, el punto es, si muchos israelitas según la carne se condenan, es porque ellos no escogieron la fe y por tanto están excluidos del plan divino. Los versículos 12 y 13 de Romanos 9 merecen un poco de atención también, porque habla de que Dios a uno amó y a otro aborreció. Estamos estudiando acerca de la limitación de la palabra de la promesa de Dios, en la cual Dios siempre limitó la bendición aceptando a unos y rechazando a otros. Y hemos estado estudiando el caso de Isaac e Ismael, y luego el caso de Jacob e Esaú. En el versículo 10 declara, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, esta declaración en cuanto al amado y el aborrecido se refiere a las dos naciones, la de Israel y la de Edom, que son descendientes de estos dos varones, Jacob y Esaú, o sea, las dos naciones que estos dos encabezaron. Cuando nacieron, la Biblia dice en Génesis capítulo 25, comenzando en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y en el versículo 23 Dios le responde, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, hablando a las dos naciones, los dos pueblos de Israel y los edomitas.
el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es la cita del versículo 12 del capítulo 9 de Romanos. Se le dijo, el mayor servirá al menor. No se refiere solamente a Jacob y Esaú, sino a las dos naciones de Israel y de Edom, y a la posición que ellos ocuparon en el cumplimiento del propósito de Dios de traer al mundo el Salvador Jesucristo, nacido de una nación ya dedicada al servicio de Dios, la nación de Israel. Encontramos confirmación que esta declaración del amado y el aborrecido se refiere a dos naciones, la de Israel y la de Edom, en Malaquías capítulo 1. Ahora tomen en cuenta el contexto histórico, que Malaquías, el profeta Malaquías, pronuncia su profecía cientos de años después de la muerte de estos dos hombres. Ya estamos aproximando los años 400 antes de Cristo. O sea que han pasado muchos años, cientos y cientos de años, desde el nacimiento y aún la muerte de Jacob y Esaú. Y el texto dice en el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Note que se refiere en plural a ellos. El versículo 1 nos declara profecía de la palabra de Jehová contra Israel, no contra Jacob la persona, sino contra la nación de Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, les dice a Israel, a la nación, y dijisteis en que nos amaste. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando a Edom dijeren, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Así que se refiere a estos dos hombres y a las naciones que ellos encabezaron, al decir que amó a uno y aborreció al otro. Bendijo al uno para que sirviera su propósito, y maldijo al otro para que no tuviera esta posición de exaltación, de prosperidad, de importancia en el plan divino. Así que viene la pregunta. En relación a estos dos casos, y al caso de la nación de Israel en especial, los israelitas incrédulos, ¿falló la palabra de Dios? ¿Falló la palabra de Dios cuando los descendientes de Ismael no pudieron participar en el pueblo escogido de Dios? Es importante entender por qué este caso, el de Ismael, y el caso de Esaú, y el caso de los judíos que no creyeron en Cristo. Es importante entender por qué estos casos no significan que la palabra de Dios ha fallado. ¿Falló la palabra de Dios? ¿No tenía derecho Ismael a la promesa dada a Abraham de heredar la tierra prometida y ser nación grande de Dios? No tenía derecho. No tenía derecho porque cuando Dios formuló su propósito en la eternidad, cuando Dios hizo su promesa más tarde a Abraham, Dios no tenía en mente incluir a Ismael, sino al hijo de la promesa, Isaac. ¿No falló la palabra de Dios cuando Esaú y sus descendientes, los edomitas, fueron excluidos de estas promesas? Los edomitas son descendientes de Abraham.
y también del hijo de la promesa, Isaac. ¿Por qué no recibieron ellos la tierra de Canaán? ¿Por qué no se convirtieron ellos en reino de Dios y padres del Cristo? ¿Falló la palabra de Dios al patriarca Isaac? No, no falló. No falló porque la promesa de Dios y el propósito divino de Dios eran conforme a la elección. Romanos 9 y el versículo 11. Nótenlo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por Él que llama. Dios eligió, Dios escogió a Jacob para cumplir su propósito divino. No falló la palabra. Al contrario, se cumplió conforme a la elección. ¿Ha fallado la palabra de Dios si la mayoría de los judíos están excluidos ahora del pueblo de Dios? Porque la mayoría de los judíos no creen en Cristo. La mayoría de los judíos están excluidos del pueblo de Dios ahora. No son herederos de la promesa de ser benditos en la simiente. ¿Ha fallado la palabra de Dios porque están excluidos por su falta de fe en Jesucristo? No. No ha fallado la palabra de Dios, no ha fallado la promesa del Señor, porque conforme al plan y el propósito eterno de Dios, Él había decidido, nótenlo, es importante, Dios había decidido dar la promesa únicamente para el beneficio de los creyentes. Esto siempre fue el plan divino. La fe es el requisito que Dios siempre ha tenido en mente para que los judíos pudieran participar en su promesa, la que hizo Abraham, Isaac y Jacob. La palabra de Dios no ha fallado. Lo que ha fallado es la fe de muchos de los israelitas. Noten que el caso de Jacob y Esaú y el caso de Ismael e Isaac nada tienen que ver con si pueden ser salvos o no. Nada tienen que ver con esto. Está hablando de su función, su posición en el plan divino. Pero cuando se trata de la condición espiritual de los judíos del tiempo de Pablo y de nuestro tiempo, el problema se encuentra en no la promesa de Dios, no que la palabra de Dios se lleve a cabo, sino en la falta de fe de estas personas. Esta es lo que ha fallado. De modo que no hay injusticia en Dios, insiste Pablo en los siguientes versículos de Romanos capítulo 9, del 14 al 29. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia de parte de Dios al escoger a Jacob como cabeza de la familia de Israel en el linaje de Cristo, puesto que ninguno de los dos, ni Jacob ni Esaú, no merecía el favor especial del Señor en este caso. Al contrario de ser ejemplo de la injusticia de Dios, esto sirve como ejemplo de la misericordia del Señor y de su supremo poder en demostrar su misericordia a los hombres que Él escoge según su propósito y su soberano poder. Es decir, que Dios mismo decide de quién tener misericordia. Y Él en el caso de Jacob y Esaú decidió tener misericordia de Jacob. ¿En qué sentido? ¿En salvar solamente a Jacob? ¿En excluir de la salvación eterna a todos los edomitas? No. Sino en ponerle a Jacob como cabeza de la nación de Israel. En escogerlo para su propósito. El texto dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios decide
de quien tener misericordia. Y entienda, misericordia depende del caso del cual estamos hablando. Como notaremos en el caso del faraón. La recepción de la misericordia de Dios no depende del esfuerzo humano. Depende de la compasión de Dios. El versículo 16 declara. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros no vamos a decidir si vamos a recibir su misericordia en base a que seamos lo suficientemente buenos o que trabajemos lo suficientemente duro, sino que Dios decide. No es que nosotros lo querramos, no es que nosotros nos esforcemos, sino que Dios tiene el pleno derecho de decidir. A estos tendré misericordia, a estos no. Notemos, no se asusten. Vamos a ver. Tengan paciencia y van a quedar satisfechos, creo, que la explicación justifica a Dios y deja con libre albedrío al ser humano y permite que el que quiera recibir la misericordia de Dios conforme al plan de Dios, la puede recibir. Notemos la justicia de Dios en el caso de Faraón. Los versículos 17 y 18 de Romanos 9. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esta es otra ilustración de la soberanía de Dios y de la manera en que Dios ejerce su poder en el cumplimiento de su propósito eterno para el ser humano. No dice el texto. Noten, porque es importante no añadir a lo que dice el texto. No dice el texto que Dios levantó a Faraón para que fuese un malvado, o que Dios le dio a Faraón desde su nacimiento un carácter desobediente y rebelde. La Biblia no dice esto. Lo que dice es que Dios puso a este hombre en una posición de autoridad en la tierra de Egipto. Lo hizo rey de Egipto en un tiempo que ayudaba en el cumplimiento del propósito de Dios de llevar a su pueblo a la tierra de Canaán. Porque esto es lo que Dios tenía en mente, era llevar su pueblo a la tierra de Canaán, la tierra prometida, para cumplir allá en Canaán su propósito de limpiar un pueblo para sí, alejado de las naciones, adorándole solamente a Él, y de esta nación traer al Cristo. Así que Dios le levantó a este hombre, Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El propósito que Dios tenía en mente. Y Dios lo levantó en este momento, en este tiempo, que ayudaba en el cumplimiento de su propósito divino. Pero en cuanto al carácter de Faraón, él ya lo había formado. Faraón mismo ya había formado su propio carácter. Pero Dios, aun antes que naciera el hombre, por supuesto, viendo de antemano el anticipado conocimiento de Dios, nuevamente entra, Dios viendo de antemano el carácter del hombre, un hombre soberbio, un hombre duro de corazón, decidió que este hombre soberbio, este hombre duro de corazón, serviría bien a su propósito divino, aún en o por medio de su desobediencia. Pero Dios no hizo que fuera desobediente, Dios no hizo que fuera malo, Dios hizo uso de su maldad, Dios hizo uso de su desobediencia.
Esto es la maravilla de Dios. Si el hombre desea ser usado por Dios, que obedezca a Dios y Dios lo usará. Si el hombre no desea ser usado por Dios, que desobedezca a Dios y Dios siempre lo usará, si él decide hacerlo. Pero Dios no hace que el hombre desobedezca. Sin embargo, puede usarlo aún en su desobediencia. Y esto es lo que hizo en el caso del faraón. Dios quiso demostrar su poder. Dios quiso que se anunciara por toda la tierra su potestad, su nombre, que todo el mundo escuchara de lo que había hecho. De modo que tenemos a este hombre en la tierra de los egipcios. Dios lo levanta para que sea el faraón. Y luego, porque este hombre resiste por su propio carácter que él mismo decidió, resiste a Dios, se opone a Dios, Dios trae las plagas. Una, la segunda, la tercera, hasta la 10ª. Y luego saca con mano fuerte a su pueblo de la tierra de Egipto, manifestando su poder. Y no solamente los egipcios se dan cuenta, sino lo que sabemos de la historia bíblica es que no solamente en esta generación, sino por generaciones todavía en el futuro, los cananeos de la tierra prometida, gente de lejos, de toda la tierra, se dieron cuenta de lo que Dios, el Dios de los israelitas, había hecho en la tierra de los egipcios, y cómo Dios había manifestado su poder en las plagas y en sacar a su pueblo de en medio del Mar Rojo. Y se dieron cuenta de este gran poder de Dios. Le tuvieron temor, lo respetaron, glorificaron en este sentido el nombre de Dios. Así que Dios, dice el texto, levantó al faraón con este propósito en mente. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y Dios endureció. Sí, Dios endureció el corazón de Faraón. Pero Dios endureció el corazón de Faraón únicamente después que Faraón había endurecido su propio corazón contra Dios. El texto dice, en Éxodo capítulo 5, cuando Moisés y Aarón entraron a la presencia del Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Corazón blando o corazón duro? Claramente, un corazón duro. Este hombre ya está resistiendo a Dios. Esto es antes que el texto dice algo acerca de Dios, que Dios le endureciera. Este hombre ya estaba duro. No estaba blando de corazón, sino que estaba resistiendo a Dios desde la primera palabra que Moisés y Aarón le hablaron. En nombre de Dios, Jehová Dios dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿quién es ese? No lo conozco, no haré lo que dices tú. Luego en el capítulo 7, comenzando en el versículo 13, la Biblia dice, esto nuevamente es cuando están delante de él. Y el texto dice, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es decir, cuando ellos aparecieron y con la vara de Aarón hicieron milagros, señales, los sabios y hechiceros de los egipcios también con sus encantamientos hicieron algunas señales falsas, y el corazón de Faraón se endureció. No lo endureció Dios, sino que
la misma condición de su corazón fue así. En el versículo 22 del mismo texto, la Biblia dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, hablando de la plaga de sangre, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Nuevamente, el hombre es el que está resistiendo a Dios 1, 2, ya 3 veces. En el capítulo 8 y el versículo 15, la Biblia dice, después de la plaga de ranas, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya van 4 veces. Luego, también en el capítulo 9 y el versículo 7, después de la plaga en el ganado, entonces Faraón envió, y he aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Luego en el versículo 12, ya van 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y al fin dice el versículo 12, después de la plaga de úlceras, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Pero note que fue después que este hombre ya hubiera endurecido su corazón 1, 2, 3, 4, 5 veces mínimo, quizá más. Viendo la dureza del hombre, Dios siempre demostró su gran poder y soberanía, haciendo que él sirviera el propósito de Jehová, aunque no por medio de la obediencia. Y al mismo tiempo, Dios es glorificado y exaltado por la manera en que tuvo misericordia de Israel por su sufrimiento. Pero nótenlo, antes que Dios endureciera el corazón del faraón, el faraón ya había endurecido su propio corazón contra Dios. Y al fin Dios dice, está bien, corazón duro tendrás. Es importante, muy importante que entendamos un principio. Y es que Dios tiene el derecho de tener misericordia de quien quiere. Y Dios tiene el derecho de endurecer al que quiere. Esto es lo que estamos estudiando en nuestro texto en Romanos capítulo 9 y el versículo 18. Pero también es importante entender este principio en relación al tema de la justificación y la condenación del ser humano. Sí, Dios tiene el derecho de tener misericordia de quien quiere y tiene el derecho de endurecer al que quiere. Si es la voluntad de Dios justificar a todos los que tienen fe en Jesucristo, Él tiene el derecho de hacerlo. Y si esta doctrina de justificación por fe aparte de la ley es una piedra de tropiezo para muchos israelitas, y así se endurecen, no deben quejarse que Dios no sea justo, porque Dios tiene el derecho de hacer lo que quiere hacer. Y la verdad es que Dios quiere tener misericordia del creyente y quiere endurecer a aquel que no acepta su palabra en el Evangelio de Cristo Jesús. Hay un ejemplo bíblico muy claro de estas dos reacciones opuestas al Evangelio de parte de los judíos. En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro está predicando el Evangelio, anunciando al mundo por primera vez este mensaje del perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, y esto es un texto que en la Iglesia del Señor nosotros enseñamos y predicamos mucho. Después de escuchar esto, en el versículo 37, la Biblia dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Personas movidos, conmovidos, humillados, dispuestos a creer, a conocer y obedecer lo que Dios dice. Y lo hicieron, como 3,000 almas en ese día,
que recibieron su palabra, según el versículo 41, fueron bautizados y fueron añadidos al pueblo de Dios. Pero más tarde, en Hechos capítulo 6, encontramos a otro siervo de Dios, Esteban, anunciando el mismo mensaje, el mensaje de salvación en el capítulo 6 y luego en el capítulo 7. Y en los versículos 54 al 57 de Hechos capítulo 7. Algunos de los bosquejos dicen Hechos capítulo 6, pero es Hechos capítulo 7. Oyendo estas cosas, versículo 54. Oyendo estas cosas, ya igual a lo que nosotros notamos en Hechos 2, al oír estas cosas, oyendo estas cosas, al oír estas cosas se compungieron de corazón. Pero aquí dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y lo apedrearon, lo mataron. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, algunos creyeron de corazón, algunos de corazón sensible al mensaje del Evangelio, se compungieron, obedecieron. Otros, con corazón contrario al Evangelio, endurecieron. Dios quiere tener misericordia únicamente del creyente. No tendrá misericordia del incrédulo. Aquel que no acepta su palabra en el Evangelio de Cristo Jesús, aquel que no ama la verdad, Dios lo endurece. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Segundo Tesalonicenses 2, 10 al 11. Injusto, dice alguno. No es justo que Dios decida salvar al creyente y condenar al incrédulo. ¿Quién dice que no es justo? Dios, soberano, creador de cielos y tierra, tiene derecho de hacer lo que quiere hacer, y Él quiere salvar al creyente. En nuestro estudio de Romanos capítulo 9, en especial culminando con los versículos 17 y 18, acabamos de aprender dos puntos fundamentales de mucha importancia. Primeramente, que Dios tiene el derecho de tener misericordia de quien quiere, y tiene el derecho de endurecer al que quiere. Pero luego aprendimos que la verdad es que Dios quiere tener misericordia del creyente y quiere endurecer a aquel que no acepta su palabra en el Evangelio de Cristo Jesús. Dios quiere que todos seamos creyentes. Él quiere tener misericordia de todos, pero limita su misericordia a aquellos que creen en Cristo Jesús. Pero luego en el versículo 19 comenzando, encontramos que según el criterio humano, Dios parece ser injusto porque inculpa. El texto dice, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, ¿cómo puede Dios inculpar de pecado? Porque nadie puede resistir lo que Él quiere. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora es importante tener mucho cuidado en este punto. La pregunta es, ¿quién ha resistido su voluntad?
La experiencia nos enseña que muchos individuos resisten la voluntad de Dios. Así que hay dos errores en esta acusación contra Dios. Primeramente, presupone que Dios es injusto y que obliga al hombre a hacer lo que no quiere ser. Eso no es así. Dios no obliga al hombre a hacer lo que no quiere ser. Pero esto es lo que presupone. Es la injusticia de Dios. Y segundo error. Presupone que el hombre tiene el derecho de criticar a Dios. No respeta la soberanía del Creador. Pero la verdad es que el ser humano no tiene derecho de altercar con Dios. Y esto es lo que nos explica la razón por ello en los versículos 20 y 21. El ser humano no tiene derecho de altercar con Dios porque la potestad de Dios sobre nosotros es como la del alfarero sobre el barro. Dios puede hacer con nosotros lo que quiere, porque Dios es soberano. En los siguientes versículos nos aclara que aún así, Dios no actúa con injusticia. Dios es justo. Pero lo primero que debemos entender es que Dios tiene el derecho de hacer lo que quiere y nosotros no tenemos derecho de altercar con Él. Si Dios salva a uno y condena a otro, de acuerdo con su plan eterno, predestinado, hay una razón justa por esta diferencia. Y no le toca al hombre altercar ni dudar sobre esto. Ahora no corra adelante, no esté pensando más de lo que estamos diciendo. Sencillamente Pablo está estableciendo un punto. Y su punto es que Dios es soberano. Que Dios tiene derecho de hacer lo que quiere y el hombre no tiene derecho de criticarlo. Debe respetar la soberanía de su Creador. Debe entender su posición como barro en manos del alfarero. Pero el carácter de Dios no es el carácter de un injusto. El carácter de Dios no es el carácter de uno que obliga al hombre a hacer lo que no quiere ser. Y esto es algo que nosotros seguiremos aprendiendo y entendiendo en cuanto sigamos con el estudio. Pero el punto principal aquí es que Dios puede hacer lo que quiere porque Dios es soberano. En los siguientes versículos del Romanos capítulo 9, versículo 22 al 29, vamos a estudiar 3 obras de Dios que no son injustas. Y vamos a estar tratando de explicar cada una de estas obras de Dios y la justicia de cada una. Pero la primera es que no es injusto, que Dios soportó con mucha paciencia a los incrédulos. Esto es el versículo 22. Luego, en los versículos 22 al 26, aprenderemos que no es injusto que Dios tenga misericordia de los gentiles. Algunos están diciendo que así es, que Dios es injusto por tener misericordia a las naciones no judías, a los gentiles. No, Dios no es injusto en esto. Y tercero, no es injusto que Dios tenga misericordia del remanente de los judíos. Y esto lo estaremos estudiando en los versículos 22 al 24 y también en el 27 al 29. Consideremos el primero. No es injusto que Dios soportó con mucha paciencia a los incrédulos, leyendo en el versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios, al soportar con paciencia a incrédulos, vasos de ira preparados para destrucción,
al soportar con paciencia estos vasos, Dios no obró injustamente. Al soportar a estos incrédulos, Dios no obró con injusticia. Los judíos no entendían cómo Dios, después de bendecirlos durante muchos años, ahora les estaba rechazando por no creer en Jesucristo. Dios había bendecido a la nación de Israel por cientos de años. Y ellos suponían que tenían el favor de Dios. Se equivocaron. Lo que estaban gozando ellos era la paciencia de Dios. Era que Dios soportara su incredulidad. No que Dios estaba a favor de ellos. No que Dios les estaba diciendo que estaban haciendo lo correcto. Así que este texto explica que esto siempre ha sido el plan de Dios. Dios siempre tenía en mente tener misericordia a solamente un grupo especial de entre los judíos. Y además de ellos, a un grupo de gentiles, los creyentes. Estos son los llamados. Llamados porque ya fueron conocidos como personas dispuestas a creer en el Señor Jesucristo y obedecer su evangelio. Así que los incrédulos son los vasos de ira que él menciona en el versículo 22. Y estos incrédulos están preparados para destrucción. Es decir, que Dios ha decidido de antemano que incrédulos van a ser destruidos, van a ser los perdidos, los condenados, los incrédulos. Y Dios, sin embargo, los soportó con mucha paciencia, con un motivo. Lo hizo para mostrar su ira y hacer notorio su poder. Ahora llegamos al segundo punto, en esta declaración de la justicia de Dios en lo que hace. Ya leímos el versículo 22, pero comenzaremos desde el 22 hasta el 26, leyendo acerca de que no es injusto que Dios tenga misericordia de los gentiles. En los versículos 30 al 33 estaremos estudiando cómo Él nos explica más claramente por qué la mayoría de Israel no será salvo. Pero el punto aquí es que no es injusto que Dios tenga misericordia del remanente de los judíos. Siempre ha obrado así, y estas profecías de Isaías lo confirman. Muchas personas se imaginan que las cosas profetizadas en el Antiguo Testamento sean para un tiempo futuro. Los judíos del tiempo de Jesucristo y aun los apóstoles del Señor antes del día de Pentecostés pensaban equivocadamente que estas profecías antiguo-testamentarias hablaban de tiempos de prosperidad material para la nación de Israel. Pero la realidad es que todas aquellas profecías relacionadas con el Cristo, el reino del Cristo, las bendiciones que el Cristo traería a este mundo se cumplen en el Evangelio de Cristo. Él mismo, después de su resurrección, se reunió con sus apóstoles para aclararles a ellos, para explicarles lo que ellos no habían podido entender antes, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras del Antiguo Testamento, y les dijo, Lucas 24, del 44 al 47, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que todo se cumpliera. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías tenía que cumplirse, dice Cristo. Y esto ya les había dicho esto, y ahora les quiero ayudar a entender. Entonces, dice el texto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
y es decir, lo que las escrituras en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos estaban diciendo acerca de él, para que vieran el cumplimiento de todo cuanto estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El cumplimiento de todo cuanto estaba escrito de él, todo lo que faltaba, era que él muriera por nosotros, que resucitara de los muertos al tercer día, y que por medio de estos hombres y otros se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto se hizo con la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje de la justificación por medio de la fe para judíos y gentiles, y aparte de las obras de la ley, no contradice lo que Dios había propuesto, prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Al contrario, lo cumple, y lo cumple completa y perfectamente. Lo mismo se puede decir acerca del rechazo de aquellos judíos que no creyeron en Cristo. Así es que Pablo pudo citar las profecías de Oseas e Isaías como confirmación de la enseñanza acerca de la misericordia que Dios ha mostrado a judíos y gentiles, y acerca del hecho que solamente un remanente de los judíos reciben esta misericordia. No todos los hijos de Israel serán salvos, sino tan solo el remanente, los que tienen fe. Tal fue la decisión de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tal fue la enseñanza de Dios profetizada en todo el Antiguo Testamento. Esto concuerda perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento. En esto encontramos el cumplimiento de todas las profecías del reino glorioso y de la restauración gloriosa del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Aquellos que interpretan las profecías antiguas testamentarias del reinado justo del Mesías, la paz y la abundancia, diciendo que todavía falta para su cumplimiento literal y material, cometen el mismo error de los judíos del tiempo de Pablo. Malinterpretan la palabra de Dios, porque tratan de hacer material aquello que es espiritual. La interpretación inspirada de todo aquello es que se cumple en la salvación que Dios ofrece por medio del Evangelio de Cristo en la iglesia de Cristo. El tema de los profetas, nótenlo, el tema de los profetas a la luz del Nuevo Testamento es la salvación que Dios ofrece a toda criatura en Cristo por medio de la obediencia de fe. Tal es el tema de los profetas. El triste caso es que la mayoría de los israelitas, en cuanto a la carne, en cuanto a lo material se refiere, la mayoría de ellos no alcanzan la justicia de Dios. Y hay razones muy claras por ello. Versículos 30 al 32 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, hablando de la nación, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado.
Curioso, ¿no? Los gentiles, dice, han alcanzado la justicia. Ellos ni siquiera iban tras la justicia. Ellos no estaban buscando la justicia de Dios, pero ahora la han alcanzado por medio de la fe en Cristo. Israel, al contrario, que supuestamente iba tras esta justicia, no la alcanzó, aunque iba tras una ley de justicia por dos razones. La primera, porque iban tras ella no por fe. Buscaron lo que no se logra, la justicia, no por medio de la fe. Y la segunda, no es negativo sino positivo, porque iban tras ella como por obras de la ley. Dependieron de sí mismo en vez de depender de Dios. Dependieron de sus buenas obras en vez de la obra de Dios. Dependieron de su obediencia en vez de la gracia de Dios. Pues tropezaron, dice el texto. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esto sucedió sencillamente porque no iban por fe, sino por obras de la ley. Llevaban una idea predeterminada de lo que era necesario para alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Cuántas personas hoy día llevan una idea predeterminada de lo que es necesario para alcanzar la bendición de Dios? Pero Dios tiene otra idea. El resultado para los israelitas y para toda persona es que rechazaron el medio de salvación que Dios había planeado, profetizado y provisto. Por esto, Dios también los rechazó. Entendamos, Dios no puso esta piedra para que los judíos tropezaran en ella, sino para que todo aquel que en él creyere no fuere avergonzado. Es decir, que Dios puso esta piedra para salvación de todos los hombres. Pero lo que Dios puso para la bendición de los hombres se convirtió en una maldición para ellos. La piedra de tropiezo. El plan de Dios. Cristo mismo. En esto tropezaron los judíos, porque no tuvieron fe y fueron desobedientes. El apóstol Pedro enseña lo mismo, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, hablando de la piedra que es Cristo, la principal piedra que fue rechazada por ellos. Y el texto dice en el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No pueden echar la culpa por su condenación a Dios, porque ellos mismos son culpables por su falta de fe en la palabra de Dios y la consecuente desobediencia al plan divino. Favor de contestar ahora la sección de preguntas número 8 sobre el capítulo 9 y luego podemos proceder con el capítulo 10 y el versículo 1. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Yo sé que menciona judíos, volveremos a ellos enseguida, pero ahora enfocamos los gentiles. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Así que estos son aquellos de los cuales Dios tiene misericordia, los creyentes, gentiles. Estos son los vasos de misericordia. Estos son los que fueron preparados de antemano para gloria. Es decir, que Dios decidió de antemano que los creyentes de entre los gentiles
iban a participar en su gloria. Y Dios los bendijo a ellos con un propósito, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Y como consecuencia Dios los ha llamado. Ahora noten que el llamamiento de Dios depende del anticipado conocimiento de Dios. Esto lo estudiamos ampliamente en Romanos 8 del 28 al 30. Así que si necesita repaso, ahí está el material en el estudio sobre estos textos. Pero el llamamiento de Dios depende de que Él anticipadamente conozca el corazón, la fe o la incredulidad de la persona. Dios predestina a salvación y gloria eterna a ciertas personas. Las personas que Él antes ha conocido como individuos que caben en su plan, en su voluntad, como individuos que son creyentes, personas de fe genuina, personas de fe viva que obedecen la palabra del Señor. El primer conocimiento que nosotros tenemos de la posibilidad de participar en las bendiciones del Señor es cuando Él nos llama. Y esto lo hace por medio del Evangelio, como también hemos estudiado en 2 Tesalonicenses 2, 14 al 15. Cuando nosotros respondemos con fe y obedecemos este Evangelio, recibimos la salvación que Dios ofrece. Dios no quiere mostrar su misericordia a aquellos que no tienen fe. No quiere mostrar su misericordia a aquellos que no responden con fe al llamado del Evangelio porque voluntariamente han rechazado su misericordia. Quiere que todos tengan fe en Él. Quiere que todos reciban el llamamiento del Evangelio con fe. Pero cuando el hombre no lo hace, cuando el hombre endurece su corazón, Dios también les ayuda, como hizo en el caso de Faraón, después de haberles dado la oportunidad de tener fe en la verdad. Y esto también ya lo notamos en 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12, por cuanto no amaron la verdad, no creyeron la verdad, les envía poder engañoso para que crean la mentira. Y esta bendición de Dios para con los gentiles, este llamamiento de Dios por medio del Evangelio a los gentiles para que participen de la gloria, para hacer notorias las riquezas de su gloria, esta bendición cumple la profecía de Oseas capítulo 2, versículo 23, Oseas capítulo 1, versículo 10. Estas profecías, y las vamos a leer nuevamente, estas profecías se refieren a los gentiles que son creyentes. Note nuevamente el versículo 24, a los cuales también ha llamado, hablando de los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A estos Dios los llamó. Esto es a nosotros, dice el texto, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Los gentiles que fueron llamados por el Evangelio de Cristo, destinados a gloria, preparados de antemano para gloria, que son los vasos de misericordia. De estos dice, como también en Oseas dice, en el versículo 25. El versículo 25 cita de la profecía de Oseas textos que hablan de gentiles incluidos en el plan de Dios, de gentiles llamados por el Evangelio a participar de la gloria celestial. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Está hablando de gentiles, creyentes. Y a la no amada, amada. Está hablando de gentiles, creyentes. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Está hablando de gentiles que reciben el llamado de Dios por medio del Evangelio y que con fe obedecen
Estos son los objetos de estas profecías de Oseas. Así que no es injusto que Dios soportó con mucha paciencia a los incrédulos y últimamente los rechazó. No es injusto que Dios ahora tenga misericordia de los gentiles, porque esto era parte de su plan siempre. Y no es injusto ahora que Dios tenga misericordia del remanente de los judíos. Y estos son abarcados en los versículos 22 al 24 que acabamos de estudiar, y también en el 27 al 29. También Isaías clama tocante a Israel. Ya no los gentiles, sino Israel, el pueblo de Dios. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo de Israel. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hablando del remanente de los judíos creyentes. Ellos también son los vasos de misericordia. Los vasos de misericordia son los creyentes gentiles y judíos. Ellos también fueron preparados de antemano para gloria. Ellos también fueron llamados en base al anticipado conocimiento de Dios por medio del Evangelio de Cristo a la gloria. Ellos son el remanente que será salvo, profetizado por Isaías en Isaías capítulo 10, como acabamos de leer. Son hijos de Israel, judíos en cuanto a la carne. Note el 27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel, como la arena del mar. Pero los escogidos, los llamados, los que reciben la misericordia, los vasos de misericordia, los preparados para gloria de entre el pueblo de Israel, de entre la nación, son solamente una pequeña porción, un remanente del número completo de los judíos. Dios, en algunos casos, ha destruido por completo a algunos pueblos. Ejemplos que él presenta en su profecía: Sodoma, Gomorra. Pero no ha hecho así con la nación de Israel. Aunque la ha juzgado en varias ocasiones y de diferentes maneras, siempre dejó descendencia. Siempre guardó un remanente. Estamos usando las palabras de la profecía de Isaías. Dejó descendencia, guardó remanente. Por medio del mismo evangelio, muchos hijos de Israel cayeron bajo la sentencia de la condenación de Dios y sufren la ira del Creador porque no creyeron. Pero nuevamente, Dios salvará al remanente, es decir, aquellos que creen en Jesucristo.